Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Pueden sentarse, hermanos. La mejor ofrenda, el título de nuestro mensaje de hoy, la mejor ofrenda. En este pasaje, hermanos, nosotros encontramos al rey David en una situación muy aflictiva. Él había desobedecido la orden de Dios contenida en la ley de Moisés, en que el rey no debía censar al pueblo. Los reyes censaban al pueblo para varios objetivos. Uno de ellos era para cobrarles los impuestos, y otro, aunque no eran los únicos, pero otro importante era para saber qué cantidad de hombres tenían en caso de ir a la guerra. La ley de Moisés había prohibido el censo. Moisés hizo uno, pero ordenado por Jehová. Pero si no era la voluntad de Dios, no debía hacerse el censo. ¿Por qué? Porque esto generaría que el pueblo confiara en el hombre y no en Dios. Es decir, que el pueblo confiara en el número de soldados que tenía y pusiera en ellos su esperanza. Dios quería que la esperanza de Israel estuviera en Jehová, y no en su ejército, y no en sus soldados, y no en el censo que decía: tenemos tantos miles de hombres para pelear. David, hermanos, desobedeció esta ley y censó al pueblo contra la voluntad de Dios y contra la voluntad de sus consejeros, que le dijeron que no lo hiciera. En consecuencia, una gran mortandad vino sobre el pueblo de Israel. En este momento preciso encontramos a David, y ante la mortandad del pueblo le aconsejan que vaya al monte y suba y haga un holocausto para pedir perdón a Dios por su rebeldía, y quizá Dios tenga misericordia y se detenga la mortandad. Precisamente ahí lo encontramos subiendo a un monte que no era cualquier monte, era el monte Moria, donde justamente se iba a construir el templo de Jerusalén. Entonces llega David al rey Arauna y le dice: te voy a comprar esta era. ¿Qué nos demuestra a nosotros este pasaje? Lo primero que nos demuestra, hermanos, es que la ofrenda a Dios debe de ser costosa. Para David pudo ser gratis. David subió a aquel monte, y el dueño era un rey que antes había sido pagano y ahora estaba sometido al Dios de David y al Dios de Israel. Entonces sube con este rey y le dice: quiero hacer un sacrificio aquí en tu tierra. Y el rey, muy sometido a David, ustedes leyeron sus palabras, le dice: haga mi señor como él quiere, sin que le cueste nada. Ahí está la tierra, y aquí están los bueyes para el holocausto, y el yugo que lo sostiene lo usas para la leña, y todo está listo para que hagas tu holocausto. Pero el rey le responde a Arauna: no presentaré holocausto a Jehová que no me cueste a mí. Este es un principio importantísimo, hermanos, porque para David aquel holocausto pudo salir gratis. Le regalaban la tierra, le regalaban el monte, le regalaban los bueyes, le regalaban todo lo que necesitaba, y él pudo hacer el holocausto. Pero David contesta y dice: yo no voy a hacer
un sacrificio que no me cueste a mí. No voy a presentar holocaustos a Jehová que no me hayan costado nada. Él pagó por cada elemento de aquel sacrificio. Él pagó por cada parte de todo lo que necesitó para presentar aquel holocausto a través del cual quería pedir el perdón de Dios y su misericordia para con el pueblo en aquel momento tan aflictivo. Una gran lección de parte de David. Aunque pudo salirle gratis, él se negó y dijo, yo lo voy a comprar y lo voy a pagar todo. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy en día? Nos dice, hermanos, que no podemos venir a Dios con algo insignificante. Por supuesto, y tenemos que aclarar esto, nosotros ya no tenemos que pagar para adorar a Dios. Nosotros ya no tenemos necesariamente que comprar algo para adorar a Dios. Pero esto no quiere decir que vamos a venir con las manos vacías. Nuestro mayor tesoro, lo que más vale y le podemos presentar a Dios es nuestro corazón. La mejor ofrenda que podemos presentarle al Señor es nuestro corazón. Y cuando venimos al Señor con esta ofrenda que es nuestro corazón, debemos preguntarnos a nosotros mismos qué tenemos en el corazón para presentárselo al Señor. ¿Qué traemos en el corazón para presentárselo a Él? Tenemos que saber, hermanos, que en el corazón podemos traer riquezas o podemos traer miserias. Desafortunadamente es así. Aunque nos sorprenda, podemos traer miserias. Nosotros podíamos sorprendernos y decir, jamás yo he tenido miserias en mi corazón. Pero lo cierto, hermanos, es que las miserias pueden abundar en el corazón nuestro. Ejemplos: rencores, odios, egoísmos, enemistades, falta de perdón, ofensas que hemos hecho a otras personas, desprecios que hemos hecho a otras personas. Todo eso es miseria, porque la miseria empobrece. Y todos esos sentimientos empobrecen nuestra alma, empobrecen nuestro corazón. Cuando traemos al Señor un corazón lleno de todas estas cosas, esa ofrenda, hermanos, no sirve. Esa ofrenda no sirve para nada. Por el contrario, una ofrenda valiosa a los ojos de Dios es que le traigamos un corazón enriquecido en paz, en amor, en hermandad, en unidad, en afecto mutuo, en respeto mutuo. Todo eso enriquece nuestro corazón, todo eso enriquece nuestra alma. Como David, hermanos, nosotros tenemos que pagar el precio del holocausto. ¿Y con qué vamos a pagar el precio de nuestra ofrenda? Con el arrepentimiento. Si sabemos que hay miserias en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos. Y eso significa abandonar esa situación y encaminarnos en una ruta diferente. El Señor dice ahí en los evangelios, hablando de la ofrenda: si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, arréglate con tu hermano y después traes tu ofrenda. Dos cosas tenemos que darnos cuenta aquí. No vayan a salir a raíz de este mensaje y decir, ya ve, hermano, no hay que traer ofrendas ni nada. No, el Señor dice, la ofrenda es importante, pero solo cobra importancia cuando la traemos con el corazón adecuado. Si nuestro corazón no está en condiciones, la ofrenda no vale nada. La ofrenda no sirve para nada. Por eso el Señor dijo, si vienes con ese corazón, deja tu ofrenda ahí. Arréglate con tu hermano y después regresas y traes tu ofrenda. La ofrenda es importante, es la expresión de nuestra adoración a nuestro Dios. Pero nosotros, hermanos, cometemos un error que David no cometió. A veces nosotros hemos ofendido. A veces nosotros hemos faltado. A veces nosotros nos hemos equivocado. Pero viene la otra persona y nos dice, no se preocupe, hermano, somos hermanos en Cristo, no ha pasado nada. Y nosotros decimos amén.
y decimos adoremos al Señor porque ya estamos en paz. Estamos presentando un holocausto que no nos ha costado a nosotros, le ha costado a la otra persona. Y el precio lo tenemos que pagar nosotros. Si nosotros hemos ofendido, nosotros tenemos que reconocer nuestro error y pagar ese precio. Porque a nadie le gusta reconocer sus errores. A ninguno de nosotros nos gusta reconocer nuestras faltas. Nosotros siempre encontramos a quien echarle la culpa. Nosotros siempre encontramos a alguien en quien descargar toda nuestra responsabilidad. Y cuando hacemos eso, hermanos, estamos adorando a Dios con un precio que no es nuestro, lo ha pagado otra persona. David se negó a eso. Le dijo al rey, tú no vas a pagar mi holocausto. ¿Y por qué David se negó, hermanos? Porque David sabía que si el rey pagaba el precio, el sacrificio sería de él, la ofrenda sería de él, y el que había pecado era David. No podemos venir a adorar a Dios con el precio que ha pagado otra persona. Nosotros tenemos que pagar el precio. Nosotros tenemos que pagar el precio de reconocer nuestros errores y arrepentirnos de nuestras faltas. Y arrepentirnos significa cambiar de dirección, dejar atrás esa conducta que generó aquel error y comenzar a caminar en una senda diferente. Amén. Entonces vamos a presentar una ofrenda agradable al Señor. Entonces nuestra ofrenda tendrá un precio que nosotros hemos pagado y Cristo aceptará nuestra ofrenda. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que la ofrenda es la expresión de nuestra fe. David era un adorador y no quería defraudar su alma. En Proverbios 8:36, hermanos, leemos la siguiente: mas el que peca contra mí defrauda su alma. La palabra defraudar es la clave aquí. Defraudar significa, hermanos, privar a alguien de lo que le toca por derecho. Por eso nosotros escuchamos ahora los fraudes por internet. ¿Qué quiere decir fraude por internet? Que le quitaron a alguien lo que era suyo, lo que le pertenecía. Eso significa defraudar. El proverbista está diciendo, cuando un hombre peca en contra de Jehová, se roba a sí mismo lo que le pertenece. Se roba su paz, se roba su armonía, se roba su relación con su Dios, se roba todo lo bueno que puede venir de la mano de Dios. El proverbista quería decir con esto que al pueblo de Dios le pertenecen las bendiciones de Jehová, pero cuando se rebela en contra de ese Dios, pierde lo que por derecho es suyo. David sabía eso, lo sabía bien, y por lo tanto, hermanos, sabía que no sería un sacrificio verdadero si no le costaba nada, si no le significaba nada, si todo iba a ser gratis. Eso no es un sacrificio. Digámoslo de otra manera, David no buscó, hermanos, la manera más barata de hacer su ofrenda, porque la manera más barata era, me lo regalan todo, aquí está, Señor, maravilloso, gloria a Dios. Le salió barato. Pero él no buscó la manera más barata de adorar a Dios. Él estuvo dispuesto a pagar el precio, costara lo que costara. Nadie podía sustituirlo a él, hermanos, en aquel terrible momento en el que se encontraba. David sabía perfectamente que el pueblo estaba muriendo por su pecado. Por lo tanto, no esperaba que nadie lo sustituyera y presentara como suyo el pecado que era de él. David entendió esto y dijo, yo tengo que presentar mi pecado, yo tengo que reconocer mi pecado, yo tengo que adorar a Dios y presentarle una ofrenda para desagraviar el pecado que yo he cometido. La expiación era la ceremonia más importante en el Antiguo Testamento. Era la ceremonia más importante del judaísmo.
No había momento de mayor trascendencia en la fe de los judíos que venir delante de Jehová y pedir perdón por el pecado que se había cometido. La expiación entonces era sumamente importante y solo hasta que un judío cumplía con todas las exigencias de la ley podía considerar que su fe era una fe viva, una fe verdadera y no una simple religión vacía. David sabía esto, hermanos, y él no quería ser un judío religioso, él quería ser un judío dueño de una fe verdadera, genuina, auténtica, gracias mía, que le permitiera estar en paz con Dios. Para nosotros hoy, esto nos plantea una pregunta: ¿practicamos una fe o tenemos una religión? A todos los cristianos nos encanta decir, cuando nos preguntan algunas personas inconversas, ¿y usted de qué religión es? Y nos encanta decir, yo no tengo una religión, tengo una relación con Cristo. Esas palabras son hermosas, preciosas. Me encanta a mí ese pensamiento. Yo no tengo una religión, tengo una relación con Dios. Maravilloso eso. Pero al que cree adorar a Dios sin que su holocausto le cueste nada, solo está practicando una religión. Al que pretende traer delante de Dios una ofrenda por la que no ha pagado el precio, es solo un religioso y no tiene todavía una relación con Dios. Quien se confiesa cristiano y esa fe no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada. Y precisamente porque tiene una religión que no vale nada, es que no estima las ordenanzas de Dios, no estima el orden de Dios, no estima la palabra de Dios, no estima el mensaje de la palabra de Dios, sino que le impone sus preferencias, su manera de pensar, su voluntad propia. No le interesa la voluntad de Dios, le interesa la voluntad suya. Porque vive una religión, tiene apariencia de ser espiritual, pero es solamente una religión vacía. La relación se ha perdido y se practica una religión, y solamente una religión llena de símbolos, pero símbolos que están muertos, porque la fe viva, hermanos, se expresa en la conducta y no en los símbolos externos. La fe viva, hermanos, se manifiesta en la vida cotidiana de las personas. En esas condiciones, hermanos, cuando la gente solo tiene una religión, precisamente se le hace fácil romper todos los principios, romper todos los valores, olvidarse de todas las enseñanzas de la palabra de Dios, porque su religión lo autoriza. Pero cuando un cristiano tiene una relación con Dios, aprende a amarlo. Y donde hay un amor fuerte y verdadero, hay un costo que pagar. Por eso yo entiendo a las hermanas cuando dicen, yo amo a mi esposo, pero dicen, pero ¿cuánto me ha costado? Porque un amor genuino, hermanos, tiene precio. Piénsenlo bien, un amor genuino reclama un costo. Un amor verdadero reclama un precio. Pero hay amores tan alejados de la verdad que solo tienen intereses, que solo buscan beneficios, que solo buscan cuánto voy a sacar de este amor. Ese no es un amor verdadero. Ese es un amor que defrauda el alma de las personas. El amor verdadero tiene precio. El amor de Cristo por nosotros le costó la cruz. El amor de Cristo por nosotros le costó la pasión, la humillación, el desprecio, la burla. Él pagó el precio.
Y porque Él pagó el precio, nosotros podemos decir ahora que somos salvos en Cristo Jesús. Porque ningún amor verdadero es gratis. Todo amor genuino reclama un precio. El amor es la empresa más costosa que el ser humano puede emprender. Pero debemos de pagar el precio si sabemos que amando a Dios vamos a ganar nuestra salvación. Se nos olvida que al pagar el precio ganamos todo lo que verdaderamente vale la pena. Todo lo que verdaderamente permanece. Pensemos bien en lo que estamos haciendo. No estamos hablando estrictamente de dinero, aun cuando está incluido en este tema. Pero del dinero nos cuesta desprendernos. Por supuesto que nos cuesta. Por eso la alabanza, después de que recogen las ofrendas, nos tocan una cumbia para que nos baje la pena. Pero piénsenlo bien, si del dinero nos cuesta desprendernos, del pecado nos cuesta más. A veces nos desprendemos más fácil del dinero que del pecado. A veces nos desprendemos más fácil del dinero que de reconocer nuestros errores, que de reconocer nuestras faltas. Nos resulta más fácil pagar el precio con dinero que reconocer que hemos pecado. No es más fácil echar el dinero en la bolsa de las ofrendas que decir o pedir perdón a quien hemos ofendido. Ese es el verdadero precio, ese es el verdadero costo, o es el costo más importante de nuestra ofrenda. Cuando nosotros, hermanos, no queremos pagar ese precio, hemos comprado una religión barata y creemos en un Dios barato. Y el Dios revelado en las Escrituras es un Dios grande, majestuoso, maravilloso, que no se puede comprar en la tienda de 99 centavos. Nosotros lo hemos abaratado, creyendo que con practicar una religión estamos en paz con Él. La paz con Dios, hermanos, tiene un precio y tenemos que pagarla si queremos realmente tener paz con Él. El mayor costo y la ofrenda más costosa que podemos presentar nosotros es arrepentirnos de nuestro pecado y buscarle a Él para superar esas debilidades pecaminosas. Esa es nuestra mejor ofrenda. De eso hablaba la Escritura en el pasaje que citamos de los Evangelios, cuando el Señor dice: si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, arréglate con tu hermano. Ese es el precio, hermano. La ofrenda no. La ofrenda, dice el Señor, esa ahí déjala. Lo más importante es que te arregles con tu hermano, pero ese precio es terrible, ese precio es costoso, ese precio es alto. Pero solo quien pague ese precio presenta una ofrenda genuina. Solo el que pague ese precio agrada a Dios con sus ofrendas. El que pretende pagar ofrendas con dinero sin que su corazón sea sano, está aceptando una ofrenda de gratis. El dinero está ofrendando por él, pero no él por su corazón. Por eso es, hermanos, que el hombre, el creyente, debe examinar realmente si está teniendo hoy una relación auténtica con Dios o solo está practicando otra religión más, con la que pretende llegar a Dios por sus propios medios. Hay que pagar el precio, hermanos, y entonces presentaremos la ofrenda más valiosa que se le puede presentar a Cristo. Concluyamos. No vivamos una fe barata, no vivamos una fe falsa con la que nos defraudamos a nosotros mismos. Vengamos a Cristo, paguemos el precio de nuestra fe y entonces tendremos victoria.
Ustedes leyeron ahí en el pasaje que nos ocupó esta mañana, en el último versículo, después de que David hizo esto, dice, y cesó la mortandad en la tierra. Dios aceptó esta ofrenda porque se pagó el precio, porque era auténtica, porque era genuina, porque había costado, y respondió inmediatamente al clamor del rey. Practiquemos nuestra relación con Cristo y el Señor nos va a escuchar y el Señor nos va a responder. Oremos.